El prólogo de Orid, 30 de septiembre. San Gregorio el Iluminador, obispo de Armenia. Gregorio nació de una familia prominente que estaba relacionada con las casas reales de Persia, el rey Artaban o Artaban, y de Armenia, el rey Khosrov o Khosroes. Cuando estas dos casas hicieron la guerra una contra la otra, Gregorio se retiró a Cesarea de Capadocia. Fue allí en donde se enteró por primera vez de la existencia de la fe cristiana. Se bautizó y se casó. Tuvo dos hijos de este matrimonio, Bardanés y Aristarques, y los dedicó a ambos al servicio de la iglesia. Después de la muerte de su esposa, Gregorio regresó a Armenia y se puso al servicio del rey Tiridates. Lo servía fielmente, y Tiridates amaba a Gregorio. Pero cuando el rey se enteró de que Gregorio era cristiano, se enfureció mucho y le presionó para que negara a Cristo y adorara a los ídolos. Sin éxito en esto, Tiridates sometió a Gregorio a muchas torturas duras. Luego lo arrojó a un foso profundo lleno de reptiles venenosos para matarlo. Sin embargo, el Dios omnividente preservó la vida de San Gregorio en aquel foso durante 14 años enteros. Después de eso, Tiridates se dispuso a perseguir a todos los cristianos de su reino y atacó un convento en donde había 37 monjas, incluida la abadesa Gayana. Cuando las mandó matar a todas con terribles torturas, Tiridates enloqueció y parecía un jabalí. Su hermana tuvo un sueño en el que un hombre, deslumbrantemente resplandeciente, le contaba que Tiridates solo se pondría bien cuando Gregorio fuera sacado del foso. Sacado del foso, Gregorio sanó y bautizó a Tiridates. Luego, por deseo de Tiridates, Gregorio se convirtió en obispo de Armenia. A través de la providencia de Dios, Tiridates también lo ayudó a iluminar toda la región de Armenia y sus alrededores con la fe cristiana. San Gregorio terminó su vida terrenal de gran labor en la vejez, alrededor del año 335. Mientras tanto, su hijo Aristarques había sido consagrado obispo y continuó la obra de su padre, tanto física como espiritualmente. Aristarques fue uno de los 318 santos padres del primer concilio ecuménico. Las santas mártires Gayana, Ripsimiá y otras 35 monjas. Todas fueron asesinadas por el rey Tiridates a causa de su fe en Cristo. Ripsimiá era de una belleza inusual, que tentó al emperador Diocleciano a tomarla por esposa. Esta fue la causa de su martirio. Ripsimiá se rehusó a ir con el emperador, ya que se había comprometido con Cristo, su esposo. Luego Tiridates también se tentó y quiso reclamarla para sí mismo, porque estaba embriagado por su belleza. Santa Ripsimiá resistió al rey pagano con todas sus fuerzas. Y el que derrotó a los príncipes de los godos y destruyó a los persas fue incapaz de vencer a una virgen de Cristo. El rey enfurecido le entregó a crueles torturas, le extirparon la lengua, le abrieron el estómago y le arrancaron las entrañas. Y entonces Ripsimiá entregó su alma a Dios. Después de esto, las otras monjas fueron capturadas y decapitadas. El famoso monasterio de Echmiadzin fue construido sobre las reliquias de estas santas mártires. Situado cerca de Ereván, fue el principal centro espiritual de Armenia durante muchos siglos. San Miguel, primer metropolita de Kiev. San Miguel fue enviado a Rusia por el patriarca de Constantinopla a petición del gran príncipe Vladimir para bautizar al pueblo pagano y para establecer y organizar la iglesia. San Miguel bautizó al pueblo de Kiev, Novgorod, Rostov y muchas otras ciudades y aldeas. Organizó la iglesia, nombró obispos y sacerdotes, sentó las bases del monasterio de San Miguel en Kiev y envió misioneros entre los búlgaros y tártaros, ganando a muchos de ellos para Cristo. Este santo logró todo esto y mucho más de gran beneficio en solo 4 años. Se dirigió a su recompensa pacíficamente en el año 992.
Sus reliquias reposan en el monasterio de las Grutas de Kiev. Reflexión. Cambios maravillosos ocurren diariamente en el destino de los hombres, en el presente como en el pasado. Aquellos humillados por causa de la justicia de Dios son elevados a grandes alturas, y los blasfemos de la fe se convierten en siervos de la fe. El rey Tiridates arrojó a San Gregorio a un foso profundo. El santo pasó 14 años en ese foso, olvidado por el mundo entero, pero no por Dios. ¿Quién entre los hombres podría haber pensado que la mayor luz del pueblo armenio se encontraba en la oscuridad de un foso? ¿Y quién hubiera pensado alguna vez que el poderoso y tiránico rey Tiridates algún día salvaría la vida de ese mismo Gregorio, a quien había condenado a muerte, y lo ayudaría más que lo que el resto del mundo entero podía ayudarlo? Después de 14 años, Dios reveló que Gregorio aún estaba vivo. Gregorio luego sanó milagrosamente al insano rey. El rey Tiridates, el perseguidor desenfrenado de Cristo, fue bautizado y se convirtió en el mayor celote de la fe cristiana. Podría decirse que con la ayuda de Dios, Gregorio y Tiridates fueron sacados del foso de la oscuridad, Gregorio de uno físico y Tiridates de uno espiritual. Oh, la sabiduría infinita de Dios al gobernar los destinos de los hombres. El anteriormente salvaje y apasionado Tiridates se suavizó y ennobleció tanto por medio del arrepentimiento y la fe cristiana, que llegó a resemblar a San Gregorio más que a su viejo ser impenitente. Contemplación. Contemplar la justicia del rey Jotán y la recompensa de Dios por él. Segundo Crónicas 27. 1. Cómo hizo Jotam lo que es recto a los ojos del Señor, y se preocupó por el templo del Señor. 2. Cómo Dios lo ayudó para que tuviera éxito en la guerra y en la paz. En la guerra conquistó y en paz enriqueció y fortaleció a su pueblo. Homilía. Sobre el reino no de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Como el que tiene mucha riqueza también tiene poca riqueza. Por lo tanto, que nadie piense que Cristo el Señor no tiene autoridad real sobre este mundo, aunque le dijo a Pilato: el reino, el mío, no es del mundo este. Aquel que posee lo eterno también gobierna sobre lo temporal. Aquí el Señor habla de su reino eterno, independiente del tiempo, de la decadencia, de la injusticia, de la ilusión y de la muerte. Es como si alguien fuera a decir: mi riqueza no está en papel, sino por el contrario en oro. Si tiene oro, ¿no puede costear la compra del papel? ¿No vale más el oro que el papel? Por lo tanto, el Señor no le dice a Pilato que él es un rey, sino que por el contrario dice que él es un rey más elevado que todos los reyes terrenales, y que su reino es más grande, más poderoso y más duradero que todos los reinos terrenales. Está indicando su reino principal, del cual dependen todos los reinos terrenales, en tiempo y en espacio. El reino, el mío, no es del mundo este. Esto no quiere decir que no tiene poder sobre este mundo, sino que por el contrario confirma su poder impresionante sobre este mundo. Todas sus obras en la tierra manifiestan su incomparable y señorial poder sobre el mundo. Decidme, ¿ante la presencia de qué otro rey se aquietó el viento y el mar se calmó? ¿Y habéis olvidado sus palabras en Getsemaní? ¿O concibes que no puedo exhortar al Padre de mí y estatuirá junto a mí al instante a más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Y solo un ángel tiene mayor poder que todo el universo. El Señor del alma es también el Señor del cuerpo. El Señor de la eternidad es también el Señor del tiempo. El Señor del mayor bien también es el Señor del bien menor. Hermanos, nada puede escapar al poder del Todopoderoso Jesucristo, nuestro Señor, que por su propia voluntad padeció por nosotros, y por su propio poder resucitó del sepulcro.
Oh Señor Jesucristo, nuestro todopoderoso Salvador, ayúdanos a buscar tu reino celestial y a estar eternamente contigo, en donde no existe ni pecado ni muerte, sino vida, regocijo y paz. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.